sábado se celebró en Lardero, La Rioja, la tercera edición del Criterium Rioja Classic, emulando aquel Criterium Rioja de rallies que se desarrolló desde 1971 hasta 1994. En esta edición del Classic, que se desarrolló partiendo de Lardero, participaron un total de 66 equipos, de los que terminaron 57. La victoria fue para el equipo de Imanol Cengotita y Joseba Rodríguez con un Peugeot 205 GTX. Y allí estuvo aragonracing.es. Hola, hoy hemos venido a Lardero, en La Rioja, por el tercer Criterium Rioja Classic, pero sobre todo para volver y ver y abrazar a amigos riojanos de carreras. Muchos años juntos en Aragón y Rioja sirvieron para eso, para fraguar buenas amistades. Intentaremos hablar con los que podamos, aunque en día de carreras ya sabéis que hay que respetar su silencio. Quien más, quien menos, con un dorsal en la puerta está un poco a lo suyo. En cuanto a los equipos aragoneses, participaron 6 y uno Riomaña, compuesto por el riojano JJ Argaiz y la maña Marta Cabello, equipados con un R11 Turbo. Tercera edición del Criterium Rioja Classic. Salimos del Lardero y estamos con JJ Argaiz, un ilustre riojano. El otro día nos decías, cuando te entrevistamos en tu casa, que lo de ponerte el casco otra vez y empezar, que te empezaba a dar pereza. ¿Qué haces aquí de carreras? No hay que ponerse el casco. No hay que ponerse el casco. Claro, exacto. No hay que entrenar. Después de ver el itinerario, ¿cuál crees que es el tramo más complicado? ¿Tal vez en Laguna de Camero? Solamente por la parte de los cameros. Sí, por la parte de Laguna, por ahí. Además, la media he leído que está ya rayando los 50, es decir, que habrá que darle zapatos. Sí, todo la zona de carreteras, esa zona de paellas o tal, sí que habrá que dar un poquito más de tralla. ¿Vais a hacer algún otro rally de regularidad este año, además de este? Solemos hacer este y el de Azpeitia, vamos a hacer, pero bueno, según fecha. No tenemos nada programado, tampoco ningún calendario, nada. Según vayamos viendo, si podemos, pues vamos. Según no tenemos obligaciones familiares, profesionales, ¿sabes? Entonces luego ya corremos. Esto es un piloto de los que me gustan a mí, ya veremos. De los nuestros, el mejor clasificado, el equipo de Caspe Chiprana, Manuel Martín y Emiliano Gonzalvo con su Nissan Sunny GTI. Los que siguen aprendiendo en su segunda carrera fueron los jacetanos Lorien y Marco Ara, del Jacetanias Classic Car, con su Golf GTI 1.8. Sois del Jacetania, ¿participáis en el campeonato aragonés de regularidad? No participamos en el campeonato aragonés. De momento estamos empezando esto de la regularidad y vamos buscando pruebas cercanas a Jaca, que tampoco es que haya muchas, pero de momento estamos con la carretera abierta. No estamos entrando en las pruebas de Aragón que son federadas, nos exigen algunas cosas más en los coches y de momento pues vamos poco a poco, cogiendo experiencia. ¿No seguís las pruebas del riojano, pues? No, de momento esta es la primera que hacemos este año y supongo que haremos alguna más de la Copa Corren, en Navarra o en Vitoria, y bueno, pues iremos viendo alguna más. El año pasado corrimos en Motorland Caspe, este año no sé si hay y bueno, pues buscaremos alguna cosa más por ahí cerca. Este año está el Rally Bajo Aragón, lo que ya no sé si habrá clasificación aparte para regularidad carretera abierta o solo harán. Creo que va a ser federado y va a ser carretera cerrada, con lo cual no lo vamos a descartar. ¿Con qué vehículo participáis en el Rioja Classic? Con este Volkswagen Golf. ¿Golf de qué año? Del año 1990 y bueno, es un CL 1800, pero está bien de chapa, sobre todo, y bueno, pues, hay que hacer cositas todavía, pero ¿Y qué lleváis
diferente a lo que sería un Golf GTI normal? Es decir, para poder participar en el Rally Rioja Classic. Bueno, es un 1800 con carburador. No tiene Es decir, inyección. no lleváis barras, no lleváis... No, el coche no está preparado para nada. Vale. Es un coche de calle normal y corriente. Es decir, Se puede cualquiera que tenga, ¿no? participar. Sí, no hace falta, para estos rallies no hace falta el que lleve ninguna preparación. ¿Habéis visto el itinerario? ¿Creéis que el tramo 6, el cronometrado 6, el de Laguna de Cameros, famoso, es el más complicado? Pues, no sé, ya lo veremos luego. No conocemos las no carreteras. conocemos las carreteras Vale. porque no somos de la zona, entonces vamos pues, ¿Quién es a piloto? aventura. yo soy el Hoy. piloto. Pues es que en el Criterium Rioja de siempre, ese tramo de Laguna de Cameros era el que había que darle zapato. ¿Conocíais el Rally Criterium Rioja antes, el de velocidad? El Rally gordo. No. Es que nos estamos aficionando, nos hemos Ah, empezado a bueno. aficionar recientemente y Ah, pues bien. Y claro, ¿habéis competido en karting o en alguna modalidad de No, de automovilismo? somos amateurs completamente. Muchísimas A gracias vosotros. y divertiros mogollón, ¿no? Efectivamente, Ese eso es nuestro venimos. objetivo. Gracias. Entre los riojanos muy conocidos en Aragón en los 80, Carlos Arratia con Juan Jesús Sorio en su Renault 5 GT Turbo. Seguimos en el Rally Criterium Rioja Classic. Esta vez estamos con los riojanos Carlos Arratia y Juan José Orio. Corren con un R5 Turbo, R5 GT Turbo, y no es que sea la primera vez. ¿Habéis corrido antes alguna vez en rallies? Una prueba de regularidad, no. En rally sí. Sí. Aunque hace muchos años, pero sí. El último rally creo que fue en el 85. ¿Que ibas con otro Renault? No, iba con un 1430, un FU. Ah, un FU, es verdad. Sí. ¿Corréis solo en el riojano de regularidad o...? Pues vamos a ver, esa es la... Eso es para probar. Claro, Ah, vale. ese es el estreno, a ver qué experiencia sacamos, a ver si... que creo que sí, que nos divertimos. Y bueno, veremos, a ver, hay posibilidad de hacer alguna otra cosa. Carlos, además tú eres de los ilustres riojanos. Bueno, En- tanto como ilustre... ¿Empezaste en el 70 y...? No, en el 83. 83. Fueron 3 años, 4 años de... De- 4 años de darlo todo, de estar hasta aquí con el presupuesto y luego ya en el 85 me casé y ya se acabó la fiesta. En el 83 además recuerdo que era Aragón-Rioja, ¿no? El campeonato de... Efectivamente. corrías el Aragonés Riojano Exacto. de rallies. Última prueba en la muela y tuve un problema con la dirección del FU y quedé segundo. Tenía ¿Verdad? opciones a ganarlo y quedé segundo. Este R5 GT Turbo que traéis hoy, ¿qué características técnicas tiene diferente a un R5 GT Turbo de antes? Bueno, ¿Qué le habéis hecho? La verdad es que está bastante original en cuanto a mecánica. Lógicamente ruedas, suspensiones sí que están variadas, pero lo que es el motor es el de serie, tiene manguitos cambiados de silicona, etcétera, todo muy bonito, pero lo que es la mecánica es la misma, que es una mecánica que da sus 115, 120 caballitos, que para el peso que tiene el coche Sí. da un buen rendimiento. En los años 80 además, que tener 115 caballos era la hostia. Claro, claro. Además son caballos con el turbo como muy Sí, explosivos. te muy, entran de muy... Exacto, en un régimen estrecho de vueltas. Entran de patada, que se dice. Efectivamente. Entran de patada. Es un coche muy divertido de llevar, es tracción delantera, con lo cual Sí. es sencillito, Sí. está bien. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Juan Jesús. Ha sido un placer hablar con los ilustres riojanos. Me ha retrotraído a los años 80. Divertiros un montón hoy. Ese es el objetivo. Intentaremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Se pudieron ver algunas réplicas muy bien terminadas, como la del Panda de Carlos Sainz o el R5 de Ragnoti. Y con un agradable sabor a recuerdos, dejamos la carrera en manos de sus protagonistas.
Bueno, ellos y ellas salen hacia una jornada deportiva que esperan divertida. Nosotros nos quedamos, como siempre en estos casos, con la hiel en los labios, o más gráficamente, muertos de asquerosa envidia. Dejamos La Rioja y volvemos a casa. Nos vemos el jueves. Un abrazo.